El cadáver que identificaron como mío en octubre de 2019 tenía mi altura, mi complexión y 3 tatuajes que yo mismo había diseñado y mandado grabar en la piel de un hombre que nunca supo exactamente para qué iba a servir su cuerpo después de morir. No lo maté yo. Ya estaba muerto cuando lo encontré, víctima de una sobredosis en una vecindad de Culiacán. Un hombre sin familia rastreable, sin expediente relevante, sin nadie que fuera a reclamar el cuerpo con urgencia ni con preguntas incómodas. Lo que hice fue comprar 48 horas de silencio al encargado de la morgue. Contratar a un tatuador de confianza que trabajó sobre piel fría, sin hacer preguntas, porque le pagué suficiente para que las preguntas no valieran la pena. Y coordinar la escena del enfrentamiento ficticio con 2 hombres que debían su vida a favores que yo había hecho en el momento correcto. 4 días de trabajo. 20 años de identidad borrados. Fernando Torres, el fantasma muerto en papel, para que el hombre detrás del apodo pudiera seguir respirando en la realidad. Llevo 5 años siendo nadie. Y es la primera vez en mi vida adulta que siento algo parecido a claridad. Me llamo Fernando Torres. Ese sí es mi nombre real, aunque en este punto decirlo no representa ningún riesgo adicional al que ya existe por el simple hecho de estar hablando. Nací en Culiacán, Sinaloa, en 1978. No en la sierra mítica que produce narcos de corrido, no en Badiraguato, ni en La Tuna, ni en ninguno de esos pueblos que aparecen en los documentales, con música de guitarras e imágenes de amapola. Nací en la ciudad, en un barrio perfectamente ordinario, donde la pobreza no era extrema, pero era suficientemente visible para que un niño con ojos abiertos entendiera desde temprano que el mundo está dividido entre los que deciden y los que obedecen, y que esa división tiene muy poco que ver con el mérito y mucho que ver con las decisiones que alguien en tu familia tomó o dejó de tomar antes de que tú nacieras. Mi padre tomó la decisión de no tomar ninguna. Era mecánico. Bueno en su oficio, honesto en su trato, absolutamente incapaz de prosperar en una ciudad donde la prosperidad real circulaba por canales que él había decidido, con una firmeza que nunca discutió con nadie en voz alta. No tocar. Lo veía salir al taller a las 7 de la mañana con las manos ya manchadas de grasa antes de llegar, porque el taller era su mundo, y su mundo era pequeño y ordenado, y completamente suyo dentro de sus limitaciones. Lo admiré y lo resentí en igual medida durante toda mi infancia. Lo admiré porque su integridad era real. No era postura ni cobardía disfrazada de virtud. Lo resentí porque su integridad tenía un precio que pagábamos todos los días en forma de cosas que no teníamos, y que los hijos de otros hombres en el mismo barrio sí tenían porque sus padres habían hecho cálculos diferentes. A los 15 años, empecé a hacer mis propios cálculos. El narco en Culiacán en los años 90 no era invisible ni misterioso para ningún niño que creciera en esa ciudad con los ojos abiertos. Era parte del paisaje, tan integrado en la textura cotidiana de la vida urbana, que la línea entre lo que era del negocio y lo que no era prácticamente no existía en los niveles donde yo me movía. Los carros buenos en el barrio tenían historias que nadie contaba en voz alta, pero que todos conocían. Los negocios que nunca cerraban, aunque siempre estuvieran vacíos de clientes visibles, cumplían funciones que no aparecían en ningún letrero. Los hombres que llegaban tarde y se iban temprano, y saludaban a todos con una familiaridad que venía del dinero y no de la amistad, eran parte del ecosistema tan natural como los tacos del puesto de la esquina. Entré por el camino que entra la mayoría en Culiacán. Gradualmente, por conexión familiar menor, sin un momento dramático de iniciación, sino a través de una acumulación de pequeños pasos, cada uno de los cuales parecía reversible en el momento, y que en conjunto construyeron una trayectoria que a cierto punto dejó de ser reversible sin costo mayor
que el que yo estaba dispuesto a pagar. Un primo segundo tenía contactos. No era operador, no era sicario, no era nada importante en la estructura. Era un eslabón pequeño que hacía recados y que me presentó a personas que hacían recados más importantes que los suyos. Empecé haciendo vigilancia de cuadra, reportando movimientos de patrullas, identificando vehículos desconocidos, memorizando horarios y patrones. Era trabajo de adolescente en el narco, el nivel de entrada universal. El filtro inicial que separa a los que tienen aptitud para el negocio de los que no. La aptitud no es valentía. La aptitud es atención, la capacidad de observar sin ser observado, de recordar sin anotar, de reportar con precisión sin añadir interpretación propia que nadie pidió. Tenía esa aptitud en grado que sorprendió a las personas que me usaron inicialmente. No lo sabía en ese momento. Solo hacía lo que me pedían con la misma concentración con que había hecho todo en mi vida desde niño, porque la concentración era el único recurso que tenía en abundancia ilimitada. Lo que sí noté fue que los encargos subían de nivel más rápido de lo que les subían a otros chavos que habían empezado al mismo tiempo. Y que el dinero que llegaba por esos encargos crecía con una velocidad que mi padre no hubiera visto en el taller en 10 años de trabajo. Me dieron el apodo El Fantasma, un operador de nivel medio que me observó durante 3 meses antes de hablarme directamente. Se llamaba Rodolfo. Tenía unos 35 años. Había sobrevivido más tiempo del promedio en el negocio gracias a una combinación de competencia genuina y suerte que él mismo reconocía como factor relevante. Me dijo que me había estado vigilando, que había notado algo específico en mi manera de moverme, que podía estar en un lugar durante horas sin que nadie después recordara haberme visto, que era, en sus palabras, como un fantasma que aparece y desaparece sin que nadie pueda describir exactamente cuándo llegó ni cuándo se fue. Ese apodo fue el primer momento en que entendí que tenía algo genuinamente valioso para ofrecer en este negocio. No fuerza, no contactos heredados, no dinero propio para invertir. Invisibilidad. Y la invisibilidad en el narco es escasa y preciosa, porque el 90% de los hombres que entran al negocio son fundamentalmente incapaces de ella. Son ruidosos, son visibles, exhiben lo que tienen, porque exhibirlo es parte de la recompensa psicológica que buscan. Yo no necesitaba eso. Yo necesitaba otra cosa que tardaré en identificar correctamente, pero que en ese momento producía el mismo efecto práctico que la invisibilidad. Indiferencia genuina hacia el reconocimiento externo. Rodolfo me subió a su estructura. Me entrenó durante 2 años en cosas que ninguna academia enseña. Cómo seguir a alguien sin ser seguido. Cómo establecer y abandonar una identidad alternativa con suficiente consistencia para sostenerla bajo presión. Cómo leer un entorno en segundos y determinar el nivel de riesgo y los vectores de escape disponibles. Cómo comunicar información sensible sin usar canales que pudieran ser interceptados. Era entrenamiento de inteligencia básica aplicado al contexto del narcotráfico mexicano, más práctico y más brutal que cualquier versión institucional, porque los errores se pagaban con la vida y no con una calificación reprobatoria. Aprendí todo lo que Rodolfo pudo enseñarme, y luego aprendí lo que él no sabía enseñar, porque lo había desarrollado yo solo. La capacidad de construir perfiles funcionales de personas con información mínima. De entender quién era alguien, qué quería, qué temía y qué precio tendría su lealtad o su silencio, basándome en observación directa de comportamiento en lugar de en información provista por terceros, que siempre tiene el sesgo del que la provee. Esa capacidad me convirtió en algo más que operador de campo. Me convirtió en analista, y los analistas en el narco son más escasos y más valiosos que los sicarios.
aunque nunca aparezcan en los corridos. A los 26 años ya no trabajaba para Rodolfo, trabajaba para los que estaban sobre Rodolfo, y sobre ellos, y sobre ellos. Había subido no por violencia ni por ambición declarada, sino por utilidad demostrada en situaciones donde otros habían fallado. Cada problema que resolvía abría una puerta al siguiente nivel. Cada operación exitosa construía una reputación que viajaba hacia arriba en la estructura antes de que mi nombre lo hiciera. Cuando finalmente los hombres importantes del cártel de Sinaloa supieron quién era el fantasma. Ya llevaban meses beneficiándose de lo que hacía sin saber exactamente quién lo hacía. Ese momento de reconocimiento, cuando el anonimato que me había protegido se transformó en visibilidad dentro de la estructura, fue el momento más peligroso de mi carrera hasta ese punto. Porque ser conocido en los niveles correctos del cártel de Sinaloa tiene dos consecuencias simultáneas y opuestas. Te da protección que antes no tenías y te convierte en objetivo de una manera en que antes no eras. Los que te conocen te protegen mientras eres útil. Los que te conocen también saben dónde buscarte cuando dejas de serlo, o cuando alguien por encima de ellos decide que eres problema. Ese equilibrio frágil lo manejé durante casi 15 años, con una habilidad que me sorprende cuando lo analizo en retrospectiva. 15 años navegando entre la utilidad y la prescindibilidad, sin caer en ninguno de los dos extremos fatales. El de ser tan prescindible que nadie te proteja, o el de ser tan indispensable que nadie te deje irte. Pero todo equilibrio tiene un punto de ruptura, y el mío llegó de la manera más inesperada posible. No por una traición, no por un error operativo, no por la presión del gobierno ni de los americanos. Llegó por una conversación que escuché sin que nadie supiera que estaba escuchando, en una habitación donde nadie esperaba que el fantasma estuviera presente, sobre un tema que lo cambiaba todo. Esa conversación involucró mi nombre, y lo que se dijo sobre mí en esa habitación me demostró que el equilibrio en que había vivido 15 años era una ilusión que otros habían construido y que podían desmantelar en cualquier momento que les conviniera. Fue el momento en que el fantasma empezó a planear su propia muerte. Y esa historia empieza con la primera vez que usé mi habilidad para algo que el cártel nunca me pidió, pero que yo mismo necesitaba: salvarme de los que me habían hecho. La primera vez que dejé de ser invisible, lo hice por decisión propia, y el resultado fue un hombre muerto en un callejón de Culiacán a las 2 de la madrugada, con 3 balazos en el pecho, y la expresión de quien no vio venir lo que le llegó. No lo maté yo con mis manos. Nunca fui sicario en el sentido operativo del término. Pero di la información que determinó el lugar, la hora y el método. Y en el narco la diferencia entre el que jala el gatillo y el que entrega los datos que hacen posible jalar el gatillo es una diferencia de función, no de responsabilidad. Eso lo entendí esa noche y lo cargué durante 23 años, con la misma neutralidad con que se carga cualquier herramienta que usas con regularidad, con familiaridad, sin drama, con el reconocimiento práctico de que forma parte del trabajo. El hombre que murió esa noche se llamaba Aurelio. Era transportista de tercer nivel en una red de distribución que operaba entre Sinaloa y Sonora. Había cometido el error clásico del eslabón pequeño que cree que su posición en la cadena lo hace invisible a los ojos que importan. Había estado vendiendo información sobre horarios de cargamentos a personas que no debían tenerla. No a policías, no a la DEA, no a rivales organizados, a ladrones independientes que usaban esa información para interceptar cargamentos en la carretera, robos quirúrgicos, siempre en el momento correcto, siempre en el tramo exacto. La precisión de los robos era la firma del informante, y yo fui el que identificó la firma.
Rodolfo me había pedido que encontrara la fuga. Me tardé 11 días, no porque fuera difícil, sino porque quise estar absolutamente seguro antes de reportar un nombre. Porque en este negocio reportar un nombre equivocado tiene consecuencias que no se pueden revertir. Cuando estuve seguro, lo reporté. Con la evidencia completa, con el método que había usado para establecerla, con la cronología exacta de cuándo había comenzado la filtración y cuántos cargamentos había costado. Rodolfo lo llevó arriba. 3 días después, Aurelio dejó de existir en el callejón. Rodolfo me llamó esa noche y me dijo una sola cosa: que el trabajo había sido reconocido, que había personas que querían conocerme, que subiera al siguiente nivel no era ya una posibilidad, sino una decisión que otros habían tomado sobre mi trayectoria. Colgué y me quedé sentado en mi cuarto, en el departamento pequeño que rentaba en ese entonces, procesando lo que acababa de pasar. No fue culpa lo que sentí. Fue algo más parecido a la confirmación de un cruce de puntos sin retorno que yo había iniciado, pero que ahora otros estaban acelerando a una velocidad que ya no controlaba completamente. Las personas que Rodolfo mencionó resultaron ser operadores de nivel significativo dentro de la estructura del cártel de Sinaloa. No los máximos, todavía no, pero lo suficientemente arriba para que la reunión con ellos representara un salto cualitativo en mi posición. Me citaron en una casa en la zona residencial de Culiacán, un lugar que desde afuera era completamente indistinguible de cualquier otra casa de clase media alta en la colonia, con jardín cuidado y carro familiar en la cochera y cortinas en las ventanas que dejaban pasar la luz sin dejar ver adentro. Adentro era diferente. Adentro había 3 hombres sentados alrededor de una mesa de madera oscura, con vasos de agua y un cenicero lleno. Y la tensión particular de las reuniones, donde el propósito no ha sido declarado todavía. Pero todos los presentes saben que la declaración cuando llegue va a tener peso. Me senté. Me miraron. El que parecía llevar la voz cantante, un hombre de unos 45 años, con cara de contador y manos de campesino, me preguntó sin preámbulo cómo había identificado a Aurelio. Le expliqué el método. En detalle, sin reservarme nada. Porque guardarse información en ese tipo de reunión es señal de desconfianza. Y la desconfianza es lo más costoso que puedes proyectar, cuando estás siendo evaluado por personas que tienen el poder de decidir tu futuro en el negocio. El método era análisis de patrones. Había mapeado los robos en tiempo y espacio. Había identificado las variables comunes. Había reducido el universo de personas con acceso a todas esas variables simultáneamente a un número manejable, y luego había observado directamente a cada uno de ese número pequeño, hasta que el comportamiento de uno de ellos confirmó lo que los patrones ya sugerían. El hombre de cara de contador me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, miró a los otros 2. Algo pasó entre ellos en ese intercambio de miradas que yo interpreté correctamente como valoración positiva. Luego me miró a mí y me dijo: tenemos trabajo para alguien que piensa así. El trabajo no va a ser siempre limpio. Necesito saber si eso es problema. Le dije que no era problema. Esa respuesta fue la segunda decisión sin retorno de mi vida. La primera había sido entrar al negocio. La segunda fue aceptar subir sin condiciones. Y las decisiones sin retorno se acumulan hasta que un día miras hacia atrás y el camino de regreso ha desaparecido completamente bajo la maleza de lo que hiciste para llegar hasta donde estás. Los siguientes años fueron los del ascenso real, no el ascenso gradual del eslabón pequeño que sube por antigüedad y supervivencia. El ascenso acelerado del hombre que tiene una habilidad escasa en un mercado que la necesita urgentemente. Me dieron acceso a operaciones de inteligencia interna del cártel que ningún operador de mi edad y mi tiempo en el negocio había tenido antes. Investigaba filtraciones,
identificaba informantes, evaluaba la confiabilidad de nuevos contactos antes de que fueran integrados a operaciones sensibles. Era el filtro humano de una organización que manejaba miles de millones de dólares y que sabía que su mayor vulnerabilidad no era la policía ni los militares, sino sus propios elementos comprometidos. En ese trabajo vi cosas que redefinieron completamente mi comprensión de lo que era el cártel de Sinaloa. Desde afuera, incluso desde los niveles operativos donde yo había trabajado antes, la organización parecía tener una estructura relativamente clara, aunque compleja. Desde adentro de la inteligencia interna, la imagen era completamente diferente. Era un organismo en permanente estado de autofagia, donde la desconfianza era el estado natural de todas las relaciones, donde las alianzas duraban exactamente lo que duraba la utilidad mutua que las producía, y donde la violencia no era el instrumento excepcional de última instancia, sino el lenguaje cotidiano con que se resolvían ambigüedades que en cualquier otra organización se habrían resuelto con conversaciones o con procedimientos. Vi cómo se decidían las ejecuciones internas, no con la dramaticidad que las series de televisión les atribuyen, con la burocracia fría de una organización que ha procesado tanta violencia que la ha convertido en rutina administrativa. Llegaba información sobre alguien, yo la evaluaba, producía un análisis, el análisis subía, alguien sobre mí tomaba la decisión bajaba convertida en orden. El resultado era un hombre que dejaba de estar vivo. Yo era parte de esa cadena en el eslabón del análisis, nunca en el eslabón de la ejecución. Esa distinción me importó durante años. Dejó de importarme en algún punto que no puedo fechar con precisión, porque los puntos donde algo deja de importarte rara vez tienen fecha. El dinero que llegó en esos años era de una escala que todavía me produce una especie de vértigo cuando lo recuerdo. No porque me hubiera vuelto materialista en el sentido exhibicionista, sino porque el dinero en esas cantidades cambia tu relación con la realidad de maneras que son difíciles de describir a quien no las ha experimentado. Cuando tienes suficiente dinero para resolver cualquier problema práctico que pueda surgir en tu vida, el miedo cambia de naturaleza. Ya no temes las carencias. Empiezas a temer otras cosas más abstractas y más difíciles de resolver con dinero. La traición, la obsolescencia, el momento en que tu valor para la organización disminuya lo suficiente para que tu existencia se convierta en riesgo manejable. Ese miedo fue creciendo en paralelo con el dinero. No en proporción directa, sino con un desfase particular. Primero llegaba el dinero. Luego, con retraso de meses o años, llegaba la comprensión de lo que había costado ese dinero en términos de lo que había hecho para ganarlo y de lo que tendría que seguir haciendo para conservarlo. Ese desfase es el mecanismo que mantiene a los hombres dentro del sistema durante más tiempo del que su propio interés racional debería permitir. Cuando finalmente sumas el costo real, ya estás demasiado adentro para que la suma importe prácticamente. A los 32 años, era uno de los analistas de inteligencia más importantes del cártel de Sinaloa, aunque ese título no existía en ningún organigrama, porque los organigramas en el narco son instrumentos de ficción útiles para cuando caen en manos de fiscales. Mi función real era más amplia de lo que cualquier título hubiera podido describir. Era el hombre que el cártel usaba cuando necesitaba entender algo que no podía entender con los instrumentos habituales. Cuando una situación era suficientemente compleja o suficientemente sensible para requerir análisis que fuera más allá de la información inmediata disponible, llegaba a mí. Esa posición me dio acceso a información que ningún operador de campo, ningún jefe de plaza, ningún contador de la organización tenía de manera integrada. Veía el tablero completo. No todos los detalles de todas las operaciones, pero sí la arquitectura general, los flujos de dinero principales, las conexiones entre actores que públicamente se ignoraban,
Las vulnerabilidades sistémicas que nadie quería reconocer internamente, porque reconocerlas hubiera implicado conversaciones que nadie estaba dispuesto a tener. Esa visión completa fue simultáneamente mi mayor activo y la semilla de mi eventual deserción. Porque cuando ves el tablero completo durante suficiente tiempo, empiezas a ver cosas que los que solo ven su pieza del tablero no pueden ver. Empiezas a ver los patrones de largo plazo, los ciclos, la manera en que las organizaciones como el Cártel de Sinaloa se comportan con sus propios elementos de alto valor cuando esos elementos acumulan demasiado conocimiento sin acumular simultáneamente el tipo de poder que los hace intocables. El patrón era claro y era consistente a través de años de historia de la organización. Los hombres que sabían demasiado y que no tenían ejército propio, ni plaza propia, ni base de poder independiente, eran eventualmente consumidos por la misma organización que los había construido. No siempre con violencia directa, a veces con reposicionamiento que los hacía menos peligrosos, a veces con eliminación de su círculo de protección que los dejaba expuestos, a veces simplemente dejando de protegerlos en el momento en que alguien externo o interno los atacaba. Yo encajaba perfectamente en ese perfil. Sabía demasiado. No tenía ejército. No tenía plaza. Tenía solo mi utilidad y la reputación construida sobre ella. Y la utilidad, como todo en este negocio, tiene fecha de vencimiento determinada por factores que el útil no controla. Empecé a planear mi salida en abstracto mucho antes de que hubiera urgencia concreta. Como ejercicio mental primero, como el tipo de planificación de contingencia que cualquier analista de inteligencia competente hace por instinto profesional. ¿Qué pasaría si necesitara desaparecer? ¿Cómo se haría? ¿Qué recursos existían? ¿Qué identidades eran construibles? ¿Qué contactos externos al cártel podían ser útiles en ese escenario? Fue en ese ejercicio mental donde por primera vez pensé en la Interpol. No como destino inmediato, sino como variable en el cálculo. Una organización con presencia en 194 países, con capacidad de proporcionar identidades y protección que ningún gobierno individual podía garantizar de manera aislada. Con interés genuino en el tipo de información sistémica que yo poseía sobre el narcotráfico transnacional. Era una variable que tenía sentido desde la lógica fría del analista, aunque desde cualquier otra perspectiva pareciera absurda o imposible. La urgencia concreta llegó después. Llegó con una conversación que escuché sin que nadie supiera que estaba presente. Una conversación sobre mí, sobre lo que yo sabía y sobre lo que eso representaba para ciertas personas en ciertos momentos de transición dentro de la organización. Pero antes de esa conversación, antes del punto de quiebre definitivo, viene el periodo que en retrospectiva veo como el más oscuro de todo. No el más violento, no el más peligroso en términos físicos inmediatos. El más oscuro porque fue el periodo en que el trabajo que hacía alcanzó su máxima eficiencia al mismo tiempo que yo alcanzaba mi mínima capacidad de procesar lo que esa eficiencia producía en términos humanos. El periodo en que el fantasma funcionó tan bien que casi se olvidó completamente de que debajo del fantasma seguía habiendo un hombre. Hay una cifra que nunca procesé completamente mientras ocurría y que solo pude dimensionar años después en la distancia forzada de mi muerte en papel. Durante los 4 años más intensos de mi trabajo como analista interno del cártel, mis reportes contribuyeron directa o indirectamente a la desaparición de 67 personas. No todas muertas, no todas ejecutadas. Algunas simplemente reubicadas, de maneras que en el narco significan cosas que no necesitan explicación adicional. Pero 67 nombres que pasaron por mis análisis y que del otro lado de esos análisis dejaron de existir en su forma anterior. Los conté una noche de 2018
en un cuaderno que después destruí. Los conté no por culpa, sino por necesidad de saber exactamente el tamaño de lo que cargaba. Porque los hombres que no cuentan sus muertos son los que terminan sorprendiéndose del peso cuando ya no pueden soltarlo. 67. Ese número es el horror cotidiano en su forma más abstracta. Lo que sigue es el horror en su forma concreta, en sus olores y sus temperaturas y sus sonidos específicos, que ninguna abstracción puede reemplazar cuando quieres entender realmente de qué estás hablando. Mi trabajo diario en los años de mayor intensidad operativa comenzaba siempre con revisión de reportes nocturnos. Los operadores de campo mandaban información durante la noche, movimientos de rivales, cambios en patrullajes militares, anomalías en las comunicaciones de contactos dentro del gobierno. Yo procesaba esa información antes del amanecer. Producía análisis de prioridad. Identificaba qué requería atención inmediata y qué podía esperar. Era trabajo de escritorio en su forma superficial. Era trabajo que determinaba vidas en su forma real. La diferencia entre marcar algo como urgente o como rutinario podía significar que alguien viviera o muriera en las siguientes horas, dependiendo de qué tan rápido llegara la respuesta al problema identificado. Esa responsabilidad la cargué durante años, con una disociación que construí deliberadamente porque era la única manera de seguir funcionando con la eficiencia que se me requería. Separé completamente el análisis de sus consecuencias humanas. Convertí a las personas en variables, a los problemas en ecuaciones, a las soluciones en outputs de un proceso que tenía inputs y lógica y resultados medibles. Esa ingeniería mental me permitió hacer el trabajo. También me fue vaciando de algo que no tiene nombre técnico, pero cuya ausencia empecé a notar, de maneras físicas. Insomnio crónico. Una irritabilidad que no era temperamento sino síntoma. Momentos de disociación en situaciones cotidianas donde de pronto el mundo perdía temporalmente textura y volumen, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad sin aviso. Un día específico que marcó el periodo con una claridad que ningún otro tiene fue en 2016. Me pidieron que evaluara a un grupo de 8 personas que habían sido identificadas como posibles puntos de fuga de información sobre una ruta nueva que habíamos establecido en Nayarit. 8 personas de las cuales, según el análisis que yo debía producir, entre 1 y 3 eran responsables de la filtración. Las demás eran inocentes en ese asunto específico, aunque ninguna era exactamente inocente en el sentido general, dado el negocio donde todas operaban. El problema era que la información disponible no me permitía reducir el grupo de sospechosos a menos de 5 con el nivel de certeza que yo requería para reportar nombres. Me faltaban 2 semanas de observación adicional para llegar al nivel de confianza necesario. Se los comuniqué a los que me habían encargado el análisis. Me dijeron que no había 2 semanas. Me dijeron que había una ventana de 72 horas para resolver el problema de la fuga antes de que un cargamento importante estuviera en riesgo. Me dijeron que con lo que tenía debía producir el análisis de todas formas. Entendí lo que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo que redujera la certeza requerida para señalar nombres, que aceptara un margen de error mayor del que yo consideraba ético en ese contexto específico, que entregara mi mejor estimación sabiendo que esa estimación podía estar equivocada y que el costo de ese error lo pagaría alguien que no había hecho nada. Me negué. Por primera vez en años de trabajo, me negué a entregar un análisis que no cumplía mis propios estándares de confiabilidad. Les dije que podía darles las 5 personas más probables, pero que no podía darles 3, porque hacerlo implicaba un margen de error inaceptable, dado lo que estaba en juego para los que cayeran en ese margen. Hubo silencio del otro lado. Luego me dijeron que lo pensarían y me llamarían. No me llamaron.
3 días después supe por un canal lateral que habían actuado de todas formas sobre 5 personas usando información de otra fuente que tenía menos escrúpulos metodológicos que los míos. De las 5, 2 habían sido efectivamente responsables de la filtración. Las otras 3 no. Esas 3 eran personas que yo conocía de nombre y de función, no de cara ni de historia personal, y que habían pagado un precio que no les correspondía, porque alguien había tenido prisa, y porque mi negativa a producir un análisis deficiente había sido simplemente sorteada, recurriendo a alguien menos cuidadoso. Esa noche fue la primera en que el ejercicio de contar se volvió real para mí. 3 nombres que añadir a la cuenta. 3 nombres que en cierta manera eran mi responsabilidad, aunque yo hubiera intentado evitar exactamente ese resultado. Porque mi negativa no los había salvado. Solo había cambiado el instrumento de su condena. El horror cotidiano tiene esa textura particular. No es el acto violento en sí, que tiene una inmediatez que en cierta manera es más manejable psicológicamente. Es la cadena de decisiones, y no decisiones que producen el acto violento y la imposibilidad de identificar el punto exacto donde una intervención diferente hubiera cambiado el resultado. Esa imposibilidad es lo que se instala en los huesos, y no se va con el sueño, ni con el alcohol, ni con el movimiento constante que algunos usan para no quedarse quietos suficiente tiempo como para que los alcance. Durante ese periodo, trabajé en situaciones que involucraban a personas fuera del narco, de maneras que nunca había anticipado cuando entré al negocio. El cártel de Sinaloa, en su nivel de mayor poder, no era solo una organización criminal. Era un actor político con capacidad de influir en procesos que en teoría debían estar completamente aislados de él. Elecciones locales donde los candidatos correctos necesitaban resultados específicos. Licitaciones de obra pública donde los contratos debían ir a empresas con las conexiones correctas. Investigaciones periodísticas que debían ser detenidas antes de que llegaran a conclusiones que nadie necesitaba ver publicadas. En cada uno de esos procesos, yo proveía análisis e inteligencia. ¿Quién era persuadible y cómo? ¿Quién tenía vulnerabilidades que podían usarse como palanca? ¿Quién era genuinamente incorruptible y por lo tanto representaba un problema de naturaleza diferente que requería soluciones de naturaleza diferente? Esa última categoría era la más pequeña y la más costosa de manejar. Y el costo siempre lo pagaban ellos. Conocí a 2 periodistas en ese periodo en circunstancias que no voy a detallar más allá de decir que mi rol en ambos casos fue de análisis previo, no de ejecución posterior. El primero era un hombre de unos 40 años que había estado investigando conexiones entre el cártel y contratos de infraestructura en Sinaloa. Tenía información sólida, fuentes reales, una metodología que hubiera producido un reportaje que varios actores importantes necesitaban que no se publicara. Mi análisis determinó que era incorruptible y que su red de contactos hacía que su eliminación fuera un riesgo de exposición alto. Recomendé una estrategia de desacreditación como alternativa. No sé exactamente qué usaron de mi recomendación y qué descartaron. Lo que sé es que el reportaje nunca se publicó y que el periodista dejó el país en circunstancias que nunca se explicaron públicamente de manera satisfactoria. El segundo caso no tuvo esa resolución. Era una mujer joven, reportera de un medio digital que operaba con recursos limitados, pero con una fuente dentro de una dependencia gubernamental que le había dado acceso a documentos que nadie debería haber tenido. Mi análisis en ese caso fue diferente porque la situación era diferente. La información ya estaba parcialmente fuera, ya había sido compartida con editores en otro país. Detener la publicación requería intervención en múltiples puntos simultáneos, que hacían cualquier solución limpia muy difícil. Lo reporté así, con esa evaluación y con mi recomendación de que la situación se manejara de maneras que no generaran consecuencias adicionales de exposición.
No siguieron mi recomendación. Lo que siguió no lo voy a describir en detalle. Lo que sí voy a decir es que fue el caso que más peso añadió a la cuenta que empecé a llevar en 2018 y que fue uno de los factores que empujaron la planificación de mi desaparición de ejercicio abstracto a proyecto concreto con cronograma. ¿Por qué hay un punto en que los números en el cuaderno dejan de ser datos y se convierten en deuda? Y la deuda de ese tipo no se paga con dinero, ni con tiempo, ni con ninguna forma de penitencia que el mundo ofrezca. Se carga. Se carga sola o se carga compartida. Y yo llevaba años cargándola solo, en el silencio absoluto que el negocio requería, sin la posibilidad de procesarla con nadie, porque procesarla con alguien era vulnerabilidad, y la vulnerabilidad en ese contexto era sentencia. Pero el horror cotidiano no era solo lo que yo hacía, era también lo que observaba a mi alrededor con la claridad que da la posición de analista. Veía la corrupción institucional no como fenómeno abstracto, sino como red concreta de relaciones específicas entre personas identificables. Veía cómo el dinero del cártel circulaba a través de estructuras que públicamente se presentaban como defensoras del orden y la legalidad. Veía jueces que firmaban órdenes de liberación con la misma mano con que recibían sobres. Veía generales que coordinaban operaciones contra el cártel durante el día y recibían información del cártel durante la noche. Veía políticos que construían sus campañas sobre discursos de seguridad con dinero que tenía el origen que tenía. Toda esa visión era poder en términos de lo que yo podía hacer con ella dentro de la organización. Era también una carga que se acumulaba porque representaba la comprensión de que el sistema que yo servía no era una excepción al orden social, sino parte constitutiva de él. Que sin el narco, en la forma específica en que operaba en México, muchas de las estructuras que se presentaban como legítimas no podían funcionar de la manera en que funcionaban, que la relación era simbiótica y que la simbiosis tenía décadas y raíces que ningún operativo policial, ni ninguna condena, ni ningún titular de periódico podía cortar de verdad, porque cortar las raíces requería cortar también partes del sistema oficial que nadie con poder para hacerlo tenía interés en cortar. Esa comprensión sistémica fue la que finalmente me separó del trabajo de una manera que ninguna decisión moral hubiera podido producir sola. No me fui porque me arrepentí. Me fui porque entendí que el sistema no tenía salida desde adentro. Que los que intentaban cambiarlo desde adentro terminaban siendo consumidos por él. Que la única posición desde la que la información que yo tenía podía tener algún efecto real era desde afuera. Y el único afuera disponible para alguien con mi perfil era un afuera que requería primero morir en papel y luego encontrar una organización con suficiente alcance y suficiente interés para usar lo que yo sabía de maneras que produjeran algo diferente a los resultados habituales. Pero antes de llegar a esa conclusión, vino la conversación que lo precipitó todo. La conversación que escuché sin ser visto, en una habitación donde el fantasma era tema y no participante, donde lo que se dijo sobre mi futuro dentro de la organización me demostró que el futuro que ellos planeaban para mí y el futuro que yo necesitaba tener eran incompatibles de una manera que no admitía negociación. Esa conversación la cuento en la siguiente parte. Porque esa conversación es donde el horror cotidiano termina y el punto de quiebre comienza. Y el punto de quiebre, cuando finalmente llegó, no fue dramático, ni fue violento, ni fue lo que cualquiera hubiera esperado de un hombre que había pasado 20 años en el negocio más brutal de México. Fue una fecha en un calendario. Una fecha que yo mismo elegí. Y una serie de pasos ejecutados con la misma frialdad con que había ejecutado todo lo demás durante 2 décadas. Solo que esta vez el objetivo era yo mismo. Estaba en una casa de seguridad en las afueras de Mazatlán. Una casa que desde afuera parecía abandonada, pero que adentro tenía generador propio. Comunicaciones cifradas y vigilancia electrónica que yo mismo había especificado
cuando la elegimos como punto de reunión. La reunión era para discutir una operación compleja que involucraba transferencia de cargamento desde Colombia a través de Nayarit, con conexiones políticas en 3 niveles de gobierno, que necesitaban ser manejadas simultáneamente para que el cargamento pasara sin incidente. Eran 5 hombres en la sala principal, 3 operadores de nivel alto del cártel, un contacto militar que coordinaba la ventana de seguridad en la ruta, y yo, sentado en una esquina del sofá, con un cuaderno abierto sobre las rodillas y tomando notas que nadie más veía, porque nadie más entendía la importancia de documentar patrones cuando los patrones pueden salvarte la vida o condenarte. No estaba destinado a estar en esa reunión. Me habían pedido que evaluara la operación desde afuera, que produjera el análisis de riesgos sin participar en la discusión operativa. Pero el contacto militar llegó tarde y yo aproveché los 30 minutos de espera para moverme a la sala sin que nadie lo notara. Usando mi invisibilidad habitual para estar donde necesitaba estar sin que se registrara mi presencia como evento consciente en la mente de los presentes. Me senté en la esquina del sofá, en la sombra de una lámpara mal posicionada, con el cuaderno abierto como si estuviera revisando notas previas. Nadie me saludó. Nadie me miró. Nadie registró que el fantasma estaba físicamente presente en la sala. La conversación empezó con lo habitual: logística, horarios, nombres de funcionarios contactados, montos de soborno ya transferidos. Luego pasó a lo que realmente importaba: la división de ganancias después del éxito de la operación. Ahí fue cuando escuché mi nombre por primera vez. Uno de los operadores, un hombre llamado Gerardo que manejaba plaza en Sonora y que tenía reputación de ser pragmático hasta el punto de la crueldad, dijo que el fantasma había sido clave en identificar los riesgos políticos de la ruta, pero que su utilidad empezaba a ser un problema. No dijo mi nombre completo. Dijo el fantasma con el tono particular que se usa cuando alguien es simultáneamente activo y prescindible. Dijo que yo sabía demasiado sobre demasiadas operaciones y que el conocimiento sin lealtad absoluta se convierte eventualmente en riesgo. Dijo que había llegado el momento de considerar reposicionar al fantasma, que había maneras de hacerlo que no requerían violencia directa, pero que producían el mismo efecto práctico: acceso restringido, operaciones separadas, eventualmente una desaparición natural que nadie cuestionaría, porque el fantasma ya tenía enemigos externos que podían cargar con la narrativa. El contacto militar intervino. Dijo que yo era demasiado valioso en ese momento específico, que la operación en Nayarit dependía de mi análisis final y que reposicionarme antes de cerrar esa ventana era contraproducente. Dijo que podíamos revisarlo después de Nayarit, que había tiempo. Gerardo respondió que el tiempo en estos asuntos nunca es suficiente, que los hombres como yo acumulan conocimiento exponencialmente y que la exponencialidad siempre termina mal para la organización. Escuché todo eso sin mover un músculo, sin cambiar la respiración, con la misma quietud absoluta que había aprendido a usar como herramienta de supervivencia durante 20 años. Nadie me miró. Nadie registró mi presencia. Cuando la conversación volvió a la logística, cerré el cuaderno, me levanté sin hacer ruido y salí de la sala por la puerta trasera que daba al jardín. Afuera había 2 escoltas fumando. Me vieron, pero no me saludaron. Para ellos, yo era parte del mobiliario humano de la casa. Salí manejando hacia Culiacán con la cabeza procesando la información en 3 capas simultáneas. Primera capa: confirmación de lo que ya sabía desde hacía años. Mi utilidad tenía fecha de vencimiento y esa fecha estaba más cerca de lo que había calculado. Segunda capa: identificación precisa del ejecutor probable. Gerardo no era el que tomaba la decisión final, pero era el que la ejecutaría. Su pragmatismo lo hacía perfecto para ese rol. Tercera capa:
Cálculo de tiempo disponible. 2 meses máximo antes de que el reposicionamiento se convirtiera en acción concreta. 3 meses máximo antes de que la ventana de salida segura se cerrara completamente. Esa noche empecé a ejecutar el plan de contingencia que había mantenido como ejercicio mental durante años. No con pánico. Con la misma metodología fría que había usado para todo lo demás en mi carrera. Primero, evaluación de recursos disponibles. Tenía 3 identidades completamente construidas con documentación válida. Una mexicana, una guatemalteca, una colombiana. Tenía cuentas bancarias en 5 países con fondos suficientes para vivir indefinidamente sin generar alertas. Tenía contactos fuera del cártel en 3 países que podían proporcionar logística inicial de salida. Tenía rutas de escape conocidas y verificadas que no dependían de la estructura del cártel. Segundo, evaluación de riesgos. El mayor riesgo no era la captura inmediata por parte del cártel. Era la exposición posterior. Si salía sin cubrir mis huellas completamente, el cártel dedicaría recursos significativos a rastrearme, no por venganza personal, sino porque mi supervivencia representaba una amenaza existencial para todos los que habían hablado de mí en habitaciones donde yo no debería haber estado. La única manera de neutralizar esa amenaza era hacerme desaparecer de manera tan completa que buscarme no valiera la pena, porque Fernando Torres el fantasma ya no existía. Tercero, cronograma. 2 meses para preparar la escena de mi muerte. 3 meses máximo para estar fuera del país en identidad nueva. 6 meses para consolidar la nueva identidad y empezar contactos con organizaciones externas. 12 meses para estabilizar la posición y evaluar opciones de largo plazo. El primer paso fue encontrar el cuerpo. No cualquier cuerpo. Un cuerpo que tuviera mi estatura aproximada, mi complexión general, y preferiblemente tatuajes o marcas que pudieran ser adaptadas para coincidir con descripciones conocidas de mi persona física. Encontrar un cadáver sin reclamo familiar en Culiacán no era difícil. Encontrar uno con las características específicas que necesitaba requirió paciencia y contactos específicos en morgues y hospitales que yo había cultivado durante años precisamente para contingencias de este tipo. El cuerpo llegó 4 días después. Hombre de 38 años, víctima de sobredosis en una casa de Tepic. Sin familia identificada, sin antecedentes penales relevantes. Altura 1,78. Peso 76 kilos. Sin tatuajes existentes pero piel en buen estado para trabajo posterior. Perfecto. Coordiné el traslado con discreción absoluta. Nadie en la cadena logística sabía el propósito final. Cada eslabón pensaba que era parte de una operación rutinaria de limpieza. El tatuador que trabajó sobre el cadáver frío en una casa aislada en las afueras de Culiacán no preguntó por qué le pagué el equivalente a 10 años de su ingreso normal en una sola noche. El encargado de la morgue en Culiacán recibió lo suficiente para comprar silencio permanente. Los 2 operadores que coordinaron la escena del enfrentamiento ficticio en la carretera Culiacán-Mazatlán lo hicieron porque les debía favores de vida. Uno había perdido a su hermano en una operación donde mi información había sido clave para su supervivencia. El otro había sido exonerado de una filtración falsa gracias a mi análisis. Les pagué la deuda con esta operación final. La escena se armó en 72 horas. Carro robado con placas falsas, rastros de balacera simulada con cartuchos gastados. El cuerpo identificado como mío colocado en el asiento del conductor con documentación falsa mía que yo mismo había preparado. El periódico local publicó la nota exactamente como yo la escribí, con la fecha y la hora del enfrentamiento y los detalles que hacían creíble la narrativa para cualquiera que la leyera sin razón para dudar. El mundo del narco procesó mi muerte con la mezcla habitual de incredulidad y aceptación rápida.
Nadie organizó funeral. Nadie hizo preguntas profundas. El fantasma había muerto en enfrentamiento con federales. Fin de la historia para todos, excepto para los que necesitaban que esa historia fuera real para sobrevivir. Yo crucé la frontera sur 5 días después, usando la identidad guatemalteca, con una mochila que contenía lo esencial y un teléfono desechable que destruí después de la última comunicación necesaria. Llegué a Costa Rica en avión comercial, sin incidentes, sin alertas. Desde Costa Rica contacté a la única organización que tenía sentido como siguiente paso: la Interpol. No los contacté como informante desesperado. Los contacté como analista con información sistémica de valor estratégico sobre el narcotráfico transnacional. Les ofrecí lo que ningún informante ocasional podía ofrecer: comprensión completa de la arquitectura operativa del Cártel de Sinaloa, de sus conexiones institucionales en México, de sus rutas de financiamiento internacional, de sus vulnerabilidades estructurales que ningún operativo aislado podía explotar sin esa comprensión previa. Me respondieron en 48 horas. Me dieron coordenadas para una reunión en un tercer país. Fui. Hablé durante 16 horas continuas sobre todo lo que sabía. No guardé nada. No pedí nada. Solo establecí mi valor. Al final de las 16 horas, me ofrecieron lo que necesitaba: identidad nueva, protección permanente, acceso restringido a operaciones selectivas, donde mi conocimiento específico podía producir resultados concretos. Acepté. No porque creyera en su misión, ni porque me hubiera convertido en hombre de bien. Acepté porque era la única posición viable desde la que podía existir sin ser cazado permanentemente por la organización que había servido durante 20 años y por el Estado mexicano, que nunca había sido realmente enemigo ni aliado, sino simplemente otro actor en el mismo tablero. El punto de quiebre no fue la conversación que escuché. Fue lo que hice después de escucharla. Fue convertir el plan de contingencia en realidad ejecutada con una precisión que demostró que todo lo que había aprendido durante 2 décadas en el cártel ahora trabajaba para un propósito diferente. Pero el verdadero desafío no fue fingir mi muerte. Fue vivir después de ella. Fue adaptarme a una vida donde Fernando Torres el fantasma ya no existía, y donde el hombre nuevo que lo reemplazaba tenía que construir utilidad en un sistema completamente diferente, sin la ventaja de 20 años de reputación construida desde adentro. Esa adaptación la cuento en la última parte, porque el infierno no terminó cuando morí en papel. El infierno apenas empezaba. El infierno de saber que había sido pieza en un sistema que ahora querías ayudar a desmantelar, y de darte cuenta de que el sistema del otro lado no era realmente diferente en su lógica fundamental, solo en los instrumentos que usaba para operar. La primera reunión con la Interpol no fue en una oficina elegante ni en un hotel de 5 estrellas con seguridad discreta. Fue en una casa de seguridad en las afueras de San José, Costa Rica, con paredes desnudas, 3 computadoras viejas sobre una mesa de plástico y 4 hombres que no se presentaron con nombres reales ni rangos oficiales. Me senté frente a ellos con una carpeta que contenía 15 años de análisis condensados en diagramas, nombres, fechas, montos, conexiones. Hablé durante 16 horas con pausas solo para café y para ir al baño. Les di la arquitectura completa del Cártel de Sinaloa. Rutas principales de cocaína desde Colombia. Flujos de dinero a través de empresas fantasma en Panamá y Hong Kong. Nombres de funcionarios mexicanos desde municipales hasta nivel federal, que habían recibido pagos directos o indirectos. Vulnerabilidades en las comunicaciones cifradas que usábamos. Patrones de comportamiento de los operadores clave que ningún operativo aislado podía explotar sin esa información previa. No pedí inmunidad ni dinero,
ni nada específico. Solo establecí mi valor como analista. Al final de las 16 horas, el hombre que parecía llevar la voz cantante, un tipo de unos 50 años con cicatrices en las manos que no venían de oficina, me miró y dijo: ¿Por qué no fuiste a la DEA directamente? Le respondí la verdad: porque la DEA es americana y sus intereses son americanos. La Interpol es internacional y sus intereses son más amplios. Y porque yo no quería ser activo de una agencia nacional que me usaría hasta que no me necesitara y luego me descartaría. Quería ser activo de una red que operara en 194 países y que tuviera incentivos para mantenerme útil durante décadas, no durante una administración política específica. Me aceptaron. Me dieron nueva identidad, pasaporte europeo, cuenta bancaria en Suiza, acceso restringido a operaciones donde mi conocimiento específico pudiera producir resultados concretos. No me pusieron en una celda protegida ni me dieron vida de jubilado. Me pusieron a trabajar inmediatamente. Mi primera operación fue identificar una ruta de fentanilo que el cártel estaba desarrollando en 2020 desde Sinaloa hasta España, pasando por puertos mexicanos controlados por contactos que yo mismo había evaluado años antes. La información que di permitió interceptar 3 cargamentos en Vigo en un periodo de 6 meses. 300 kilos de fentanilo puro, suficiente para matar a 500,000 de personas si hubiera llegado al mercado europeo. Ese resultado consolidó mi posición. Trabajo para la Interpol desde entonces, no como informante que da datos y se va. Como analista operativo que participa en la planificación de operaciones transnacionales contra el narcotráfico. Mi conocimiento del cártel de Sinaloa es mi principal activo, pero no mi único activo. He analizado estructuras del cártel Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de organizaciones colombianas que han intentado reemplazarnos en ciertas rutas europeas. He identificado patrones de lavado de dinero que involucran criptomonedas y empresas aparentemente legítimas en Dubái y Singapur. He contribuido a 17 operaciones exitosas en 5 países desde 2020. 17 operaciones que han decomisado más de 8 toneladas de producto y detenido a 243 personas vinculadas a las cadenas que yo ayudé a construir durante 20 años. No duermo bien. Nunca he dormido bien desde que empecé a llevar la cuenta en 2018, pero ahora el insomnio tiene una textura diferente. Antes era hipervigilancia del operador, que sabe que cualquier error puede ser fatal. Ahora es algo más parecido a deuda acumulada que no encuentra forma de saldarse. Sueño con nombres, no con caras, porque rara vez trabajé con caras. Sueño con nombres y con fechas, y con montos que corresponden a operaciones que yo diseñé o que evalué o que recomendé proceder cuando mi análisis decía que el riesgo era manejable. Despierto sudando con esos números en la cabeza y tengo que levantarme y caminar en la oscuridad hasta que el ritmo cardíaco baja, porque quedarse quieto con esa deuda encima es insoportable. La Interpol no es el cielo moral que cualquier organización internacional quiere proyectar. Es una organización con intereses geopolíticos específicos, con agendas que cambian según las presiones de los países miembros más poderosos, con limitaciones burocráticas que producen decisiones estúpidas con frecuencia alarmante. Pero tiene una ventaja fundamental sobre el cártel y sobre cualquier gobierno nacional. Opera en un horizonte temporal de décadas, no de ciclos electorales de 4 años. Eso me da estabilidad que nunca tuve antes. Estabilidad para hacer lo que hago sin la presión constante de demostrar resultados inmediatos que justifiquen mi existencia. Mis antiguos jefes del cártel creen que estoy muerto. Algunos todavía deben creerlo. Otros habrán empezado a sospechar cuando ciertas operaciones comenzaron a fallar con una precisión que no podía ser casualidad. Pero sospechar y probar
son cosas diferentes. Y probar requiere recursos que se gastan mejor en otras prioridades, cuando el negocio es tan lucrativo como siempre lo ha sido. El cártel de Sinaloa en 2026 es más rico que nunca, aunque más fragmentado, más violento aunque menos eficiente, más visible aunque menos sofisticado. Mi muerte en papel les dio la narrativa conveniente. El fantasma eliminado en enfrentamiento con federales. Fin de amenaza interna. Ninguno de ellos sabe que el fantasma ahora opera desde el otro lado del tablero con información que ellos mismos generaron durante años. No tengo contacto con mi familia original. No porque no quiera, porque no puedo. La protección que la Interpol me da incluye separación absoluta de cualquier vínculo que pueda ser rastreado. Mi padre murió en 2021 sin saber que su hijo seguía vivo. Mi madre vive todavía, pero cree la historia oficial. Mis hermanos, los que siguen vivos, operan en niveles menores del mismo negocio y creen que heredaron algo de mi habilidad, aunque nunca llegaron a mi nivel de acceso. No los culpo. Nadie llega a ese nivel sin pagar precios que la mayoría no está dispuesta a pagar. Vivo en Europa, ciudad mediana. Trabajo de oficina falso para la cobertura civil. Rutina que desde afuera parece completamente ordinaria. Desde adentro es trabajo de 16 horas diarias, analizando inteligencia que llega de 50 países diferentes, identificando patrones transnacionales, recomendando operaciones que involucran fuerzas especiales de 10 naciones simultáneamente. Es trabajo que produce resultados concretos. Cargamentos interceptados, líderes detenidos, redes financieras desmanteladas. Pero también es trabajo que nunca termina, porque el sistema que alimenta el narcotráfico es más grande que cualquier organización que intente combatirlo. Y porque los incentivos económicos que lo sostienen son más fuertes que cualquier narrativa moral que se le oponga. Si hay algo que he aprendido en estos 5 años del otro lado, es que no hay bien y mal absolutos en este tablero. Hay sistemas que producen ciertos resultados, y actores dentro de esos sistemas, que optimizan para sobrevivir dentro de las reglas que los sistemas imponen. El cártel de Sinaloa es un sistema que optimiza para mover producto y generar ganancias, maximizando la violencia mínima necesaria para mantener el territorio. La Interpol es un sistema que optimiza para interrumpir esos flujos, minimizando las fricciones diplomáticas entre países miembros. Yo fui optimizador en el primer sistema durante 20 años. Soy optimizador en el segundo desde hace 5. La lógica es la misma. Solo cambiaron los instrumentos y las restricciones. No me arrepiento. Arrepentirse implicaría creer que existe una tercera vía que no he visto en 30 años, observando este mundo desde todos sus ángulos posibles. No existe. O existes dentro del sistema, o existes alimentándolo, o existes intentando interrumpirlo. Elegí las 3 posiciones en secuencia porque cada una agotó su utilidad antes de que yo la agotara a ella. Si mañana la Interpol se vuelve tan corrupta o tan ineficiente como el cártel, encontraré la 4ª posición. Porque el análisis frío no se apaga. Es lo único que queda cuando todo lo demás se ha gastado. Lo que sí siento, y lo digo con la crudeza que merece, es cansancio. Cansancio de cargar 67 nombres que no puedo soltar. Cansancio de saber que cada operación exitosa que contribuyo a ejecutar salva vidas en un lado, pero deja un vacío en el otro, que se llena inmediatamente con alguien nuevo dispuesto a ocupar el espacio. Cansancio de entender que el tablero no cambia realmente, porque los jugadores cambian de posición, pero las reglas permanecen exactamente iguales. Esta confesión no busca redención. La redención es ficción para películas. Esta confesión busca registro. Que quede documentado que Fernando Torres el Fantasma existió. Operó durante 20 años en el corazón del cártel de Sinaloa.
fingió su muerte en 2019 porque entendió que su supervivencia requería cambiar de bando. Y ahora trabaja para la Interpol, contribuyendo a operaciones que desmantelan lo que ayudó a construir. Que quede documentado que el sistema narco no es una anomalía moral, sino una consecuencia lógica de incentivos económicos y políticos, que ningún discurso de buenos contra malos puede modificar sin modificar primero esos incentivos. Que quede documentado también que el hombre que dice esto no duerme bien desde hace 8 años. Que cuenta 67 nombres en las noches de insomnio. Que entiende perfectamente que su trabajo actual salva vidas, pero que también entiende que el saldo neto de su existencia en ambos lados del tablero es negativo en términos humanos, aunque positivo en términos sistémicos. Si estás escuchando esto esperando encontrar al villano o al héroe, vas a salir decepcionado. No hay ninguno de los dos. Hay solo un analista que hizo los cálculos correctos para sobrevivir 30 años en un mundo donde la esperanza de vida promedio es mucho menor. Un analista que sigue haciendo cálculos, aunque ahora los números que procesa sean diferentes. El fantasma nunca desapareció realmente. Solo cambió de dirección. Y el tablero sigue igual.